Hola, ¿qué tal? Continuamos con el curso de C++. En este apartado vamos a ver los archivos o ficheros de texto. Hasta ahora, en un programa, cuando estamos trabajando con información y la guardamos en una variable, ya sabes que esa información, una vez que cerramos el programa, se pierde. De manera que si volvemos a abrir el programa, pues esa información no la tenemos disponible. Si queremos evitar esto, si queremos tener información disponible, que sea guardado, que no se haya perdido, entre sesiones distintas o ejecuciones distintas de un programa, pues podemos utilizar los archivos o ficheros de texto. Para trabajar con archivos hay que incluir la librería fstream, esta que ves aquí. Existen básicamente dos modos de funcionamiento cuando trabajamos con ficheros o archivos: el modo de lectura y el modo de escritura. El modo de lectura nos permite recorrer el archivo, leerlo, para buscar, por ejemplo, algún dato, pero no podríamos hacer ninguna modificación, ni borrar datos, ni modificarlos, ni añadir datos al fichero. Cuando queremos hacer eso, modificar, borrar, añadir, tenemos que utilizar el modo de escritura. Con este podremos hacer cualquier tipo de modificación sobre el archivo. Lo primero que hay que hacer cuando queremos trabajar con un archivo es recurrir a su apertura, proceder a su apertura. Lo que tenemos que tener claro es cómo vamos a trabajar en ese archivo, si con modo lectura o modo escritura. Hay varios modos, los fundamentales son estos tres que te pongo aquí: el in, el out y el up. Hay alguno más, pero con estos yo creo que vas a poder trabajar sin problemas. Bien, el modo in sirve para realizar operaciones de lectura en el archivo, el modo out para realizar operaciones de escritura en el archivo y el modo up, como ves, también para realizar operaciones de escritura en el archivo, pero con una diferencia con respecto al modo out, bastante importante, que tienes que conocer. Con el modo up añadimos información. Cuando añadimos un nuevo dato al fichero, esta información se añade al final del mismo y mantenemos la información que previamente tenía el fichero, no se pierde esa información. Si utilizamos el modo out y añadimos un dato nuevo al fichero, lo que hace este modo de funcionamiento es borrar, resetear toda la información que teníamos previamente en el archivo y añadir la información nueva al principio del mismo. La mayoría de las veces nos va a interesar utilizar el modo up, pero es cierto que a veces pues, nos puede interesar borrar el fichero entero y utilizaremos el modo out. Ya digo que la mayoría de veces pues, lo más habitual es que utilices el modo up. Ahora veremos esto, cómo hay que ponerlo en código. De momento lo que tienes que quedarte claro, lo que te tiene que quedar claro son los conceptos. Bueno, pues para abrir un archivo hay, digamos, tres clases. No sabemos todavía lo que es una clase, esto lo vamos a ver en el apartado último, el siguiente de este primer curso de C++. Digamos que, por así decirlo, ahora, como no sabemos todavía lo que es una clase, hay como tres maneras de abrir un archivo: utilizando ifstream, que utilizará el modo in por defecto, el modo de lectura; offstream, que utilizará el modo out por defecto, que es el modo de escritura; y fstream, que utiliza los modos in y out a la vez, lectura y escritura a la vez. Bueno, vamos a ver algún ejemplo ya, porque esto se empieza a poner un poquito lioso y ya sabes que con ejemplos se ve todo más claro. Hay varias maneras de abrir un fichero. Por ejemplo, vamos a ver. Podemos empezar poniendo fstream clientes. ¿Esto qué es? Mira, para explicártelo bien tendría que recurrir a conceptos de clases, ya digo que todavía no hemos visto. Así que de momento te lo voy a explicar, aunque no sea correcto del todo, pero para que lo entiendas de una manera más simplificada. Igual que cuando hacemos, por ejemplo, int cliente, y estás creando un tipo de dato entero al que le das el nombre, el identificador clientes, pues esto es algo parecido. Estás creando un tipo de dato fstream, que es un archivo, al que le das el nombre, el identificador de clientes, ¿vale? Y a partir de ahí, con clientes vas a poder hacer un montón de cosas. Por ejemplo, asociarlo o abrir un archivo existente de texto, como con clientes.open, y dentro pondríamos entre comillas lo primero, el nombre del fichero que queremos abrir, incluyendo la extensión, el .txt. Cerraríamos las comillas y luego le tendremos que poner pues el modo de funcionamiento con el que queremos trabajar. Si queremos trabajar con up, con in o con out, pues lo pondremos de esta manera: ios, dos puntos, después ponemos el modo.
Se pueden trabajar con varios modos a la vez, ¿vale? Se separarían, tú puedes poner iOS app y luego iOS in, separándolos con la barra vertical, la que está en el 1, en la tecla número 1 con AltGr 1. De todas maneras, vamos a ver algún ejemplo posteriormente. ¿Vale? Con esto habríamos abierto el archivo clientes.txt, que tiene que estar en la misma carpeta del archivo de C++ donde estés trabajando, donde hayas guardado ese archivo. Tiene que estar en la misma carpeta, ¿vale? Esta es una manera de abrirlo. Estaríamos abriendo el archivo clientes.txt en modo app, que sería modo de escritura al final del archivo. Otras dos maneras de abrir un archivo. Por ejemplo, utilizando directamente ifstream. Pondríamos ifstream, después pondríamos el identificador que queremos, en este ejemplo clientes, y entre paréntesis ponemos, y luego entre comillas, ponemos el nombre del archivo con el que vamos a trabajar, clientes.txt. En este caso, no hace falta luego recurrir al open, porque directamente el ifstream ya te lo abre por defecto con el modo in, ¿vale? Con el modo de lectura. Otra posibilidad, con offstream, el nombre del identificador, clientes, después entre paréntesis, como estás viendo aquí, entre comillas, el nombre del archivo, y tampoco hace falta en este caso recurrir luego a clientes.open, porque directamente te lo está abriendo con el modo de escritura out. ¿Vale? Estas son las tres maneras básicas que podemos tener, luego hay modificaciones, pero son las maneras básicas que tenemos para abrir un archivo. Después trabajaremos con el archivo, que todavía no sabemos cómo. Cuando hayamos terminado de trabajar con el archivo, tenemos que recurrir a cerrar el archivo. Para cerrar el archivo ponemos el identificador .close. Ya está. Con esto cerramos el archivo. Bueno, si tú quieres abrir un archivo y no sabes el nombre del mismo, pero el usuario que va a trabajar con tu programa sí que lo sabe, esto puede ocurrir, por ejemplo, porque tengas 3, 4, 5 archivos y dependiendo del uso o de lo que quiera hacer el usuario con el programa, pues unas veces va a abrir un archivo y otras veces otro. Podemos recurrir a pedirle al usuario que nos diga el nombre del archivo. Esto es muy sencillo, fíjate cómo lo hacemos. Creamos una cadena de caracteres, en este caso le he puesto de identificador nombre fichero, le digo al usuario que me diga el nombre del fichero, lo guardo ahí en nombre fichero, con un cin o con un getLine también funcionaría, y después, si lo quiero abrir, por ejemplo, en modo escritura, pues puedo recurrir a un offstream, el nombre del identificador que le quiera dar a mi archivo, en este caso yo le he puesto fichero, y entre paréntesis, en vez de poner el nombre del archivo, clientes.txt, como no sabemos el nombre del archivo, pues podemos recurrir a esto. Ponemos nombre fichero, que es la variable que acabamos de crear, y luego ponemos la función .c/str. Esto lo que hace es que convierte una cadena de datos, o sea, una cadena de caracteres de tipo C++, como es el string nombre fichero, en una cadena de caracteres tipo C, que es la que funciona en este caso, ¿vale? Si lo hiciéramos directamente con cadena de caracteres tipo C++, pues no funcionaría, ¿vale? Pues esto es una manera de hacer que el usuario tenga la posibilidad de elegir él mismo, de dar el nombre del archivo que quiere abrir. Vamos a ver ya cómo se leen datos y cómo se escriben datos dentro de un fichero. Comenzamos con la escritura de datos, que es la más fácil, es lo más fácil. Ponemos el identificador, en mi ejemplo fichero, y después con los mismos operadores de flecha que utilizamos con cout, pues ponemos lo que queramos pasar al fichero. En este caso una variable que se llama número, después un salto de línea, lo que quieras, ¿vale? Como ves, es igual que el cout, que esto es básico, desde el principio del curso, pues has visto que esto es exactamente igual, cambiando cout por fichero. Es así de sencillo. Para la lectura, para leer los datos, aquí se complica un poco más, y es porque yo creo que esto pues no lo han hecho bien los de C++, pero bueno, es así y tenemos que saber cómo funciona, porque no es tan evidente como la escritura. Realmente para leer un dato simplemente tienes que poner el identificador y luego las flechas, igual que hacíamos con el cin, y bueno, pues la variable, el identificador de la variable donde quieres guardar el resultado de la lectura, o sea, fichero, flecha, número, lee la primera línea, el primer dato que tenemos en fichero y se lo pasa y lo almacena en la variable número. Vale, leer esto es muy sencillo, pero el problema es que nosotros tendremos ficheros que tengan un número de datos determinado.
Y normalmente lo que vamos a querer hacer con la lectura, pues una operación muy recurrente, es buscar un dato en mi fichero. Y no sé dónde va a estar, no sé si va a estar en la primera posición, en la posición 15, en la 20, con lo cual tengo que recurrir a un bucle en el que pase leyendo uno a uno todos los datos, por todos los datos que tiene el fichero, desde el primero hasta el último. Para esto tenemos una función que nos ayuda, que es endofile, EOF, pondríamos el nombre del fichero, en mi caso pues fichero.endofile. Y esto nos va a saltar cuando llegue al final del archivo. Con esto parece que está solucionado, porque pondríamos, pues mientras que no llegue al final del archivo, ve leyendo y haz lo que tú quieras con esos datos. Pero hay un problema, que es que el endofile no salta, no se convierte en positivo cuando hacemos la última lectura, la lectura del último dato, sino en la siguiente lectura, cuando tú vuelves a leer y ya habías leído el último dato, entonces es cuando salta. Con lo cual, ¿qué es lo que hace realmente? Te está leyendo el dato final, el último dato, te lo lee 2 veces. Esto es un error que las primeras veces, cuando te pones a trabajar con ficheros, con archivos, no sabes por qué pasa y le empiezas a dar vueltas al error, no sabes qué ocurre. Y es un error, ya digo, pues muy típico, que la gente pues no sabe cómo solucionar. Hay varias maneras, ¿vale? Dependerá también de lo que quieras hacer con esos datos. Aquí te voy a dar la solución, una de las soluciones más sencillas. Luego en los ejercicios pues hago alguna modificación sobre esta estructura, pero bueno, pues hay distintas, si buscas por internet pues hay algunas soluciones más. Yo creo que esta es la más sencilla. Imagínate que tenemos 3 datos. Tenemos un fichero con 3 números. Bueno, pues vamos a analizar este código sencillo de lectura con esos 3 datos. Fichero número, la primera línea. Vale, pues leemos el primer dato, un número, el que sea. Entramos en el bucle. Mientras que no estemos en el final de la lectura del archivo. Vale, estamos en la primera línea, pues desde luego no hemos llegado al final del archivo. Con lo cual entramos en el bucle. Hace suma igual a suma más número. Perfecto. Contador más. Si suponemos que el contador inicialmente valía 0, pues contador pasa a 1. Contador, lo que queremos hacer es contar cuántos números tiene el fichero, ¿vale? Con lo cual nos tiene que salir 3. Si nos sale más o menos es que no está bien hecho el archivo, el código. Y luego hacemos fichero, lectura de fichero y pasamos otra vez a número. O sea, estamos leyendo el segundo número. Leemos el segundo número. Volvemos otra vez arriba, evaluamos la condición del while, no hemos llegado al final del archivo porque hemos leído solamente 2 de los datos. Entramos, hacemos la suma, contador pasa a 2 y volvemos a leer otro dato que sería el último de los 3 números que tenemos. Volvemos otra vez arriba al while, evaluamos a ver si hemos llegado al final del archivo y aquí es donde está el fallo. Hay mucha gente que se piensa que sí, como ya hemos leído los 3, pues que el fichero ha llegado al final de su lectura y ya no entramos en el bucle. No, pues no es así. Entra otra vez más. Todavía no ha saltado el end of file. No. Hacemos suma igual a suma más número. Acumulamos el valor del tercer número en la suma. Contador pasaría a 3. Correcto, tengo 3 números. Pues contador vale 3. Y vuelvo a leer. ¿Qué es lo que leo? Si he llegado al final, pues me lee otra vez el último dato que tenía. ¿Vale? Entonces me lee fichero, el último número me lo vuelve a pasar a número. Esto no se puede evitar, te lo lee 2 veces, ¿vale? Pero sí que se puede evitar pues que ese número lo contabilice en contador o lo contabilice en la suma. Es decir, aunque lea el número, no vamos a trabajar con él para que no nos falseen los datos, en este caso de la suma o del contador. Vale, entonces es ahora, al leer por segunda vez el último de los datos, al intentar leer cuando ya hemos terminado el archivo, realmente cuando nos salta el end of file. Ahora, end of file nos salta verdadero. Entonces voy al while, vuelvo a evaluar y ahora sí que end of file me ha saltado y ya no entra en el bucle. Con lo cual, aunque me ha leído 4 veces, yo en la suma solo he almacenado el valor de los 3 números y contador solamente me marca 3, con lo cual he solucionado el problema que tenía. Me ha leído una vez más, pero esa lectura no la he tenido en cuenta para las operaciones que a mí me interesan, en este caso
hacer una suma de todos los números que haya en el fichero y contar cuántos números hay en el fichero, ¿vale? Fíjate, es una solución a este problema. Esto es importante que lo entiendas, vas a tener que probarlo en los primeros programas, en el primero, segundo, tercero y cuarto, más o menos de los que te voy a plantear en el siguiente vídeo, vas a tener que probarlo y esto lo tienes que entender y tienes que saber por qué funciona. No vale con que te quedes con esto de memoria, es muy importante que lo entiendas. Bueno, otra manera de leer datos del fichero es simplemente con getLine. Pues en vez de poner getLine cin y luego la variable como hacíamos antes, pues ahora cambiamos cin por el nombre del fichero, el nombre del archivo, el identificador, en este caso fichero. Insisto, yo aquí pongo fichero, es que esto es una cosa que me preguntan mucho. ¿Hay que poner siempre fichero? ¿La palabra fichero es una palabra clave? No, de hecho fichero es español y C++ entiende el inglés, no el español. Entonces fichero es que yo le he puesto de identificador fichero, pero le podríamos haber puesto clientes o cualquier otra palabra como antes, ¿vale? Bueno, otra duda que suele surgir es, vamos a ver, yo estoy trabajando con un fichero que tengo ahí guardado los datos de mis clientes. Yo puedo, claro, yo quiero leer datos porque quiero buscar y luego quiero modificar algo, con lo cual me hace falta trabajar en modo lectura y en modo escritura a la vez. Tengo que estar abriendo primero un archivo en modo lectura, cuando haya terminado de leer lo cierro, luego lo abro en modo escritura, lo vuelvo a cerrar, luego vuelvo a abrir en modo escritura o en modo lectura. No se podrá hacer esto a la vez, abrir el mismo archivo para poder trabajar en modo lectura y en modo escritura. Sí que se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque a lo mejor no te salen las cosas como tú quieres. Vamos a ver este ejemplo. Mira, abrimos fstream fs, ¿vale? El identificador del fichero ahora mismo se llama fs, fs.open. Abrimos prueba txt en modo in y en modo up, en modo lectura y en modo escritura al final del archivo. Hasta ahí, perfecto. Lo que te decía, puedes abrirlo con dos modos a la vez, separándonos con esta barra vertical. Le pedimos un número al usuario, le guardamos el número, pasamos ese número al archivo. ¿Y qué pasa? Claro, esta línea aquí es clave, pero de momento me la salto, ¿vale? Vamos a analizar el código como si esa línea no existiera, para que luego veas por qué es necesario ponerla y qué es lo que hace. Bueno, pues ahora tenemos int lectura, leemos lo que hay en el archivo fs y lo pasamos a lectura. ¿Qué es lo que pasa? Si tú ahora escribieses lo que hay en lectura por pantalla, te encontrarías que en lectura no tienes nada. A la primera lectura ya ni siquiera nos hace falta entrar en este bucle y pasar por la lectura de todo el archivo desde el principio hasta el final, este típico bucle parecido al que acabamos de ver hace un rato, porque en la primera lectura ya nos da un fallo. Si tú ahí pusieras ahí un cout lectura para ver cuánto vale lectura, que se ha guardado en lectura, verías que te sale en blanco o te sale un dato raro porque no ha sabido qué leer, o te ha leído a lo mejor, en todo caso, el último dato del fichero cuando tú quieres leer el primer dato, quieres empezar leyendo el primer dato. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, si tú trabajas con app, con el modo app de escritura, te escribe al final del archivo y se queda, por así decirlo, el cursor al final del archivo. Si tú lee lo que hay al final del archivo, y al final del archivo pues no hay nada. En todo caso, ya digo, te puede volver a leer el último dato del archivo. Bueno, pues para eso sirve esta línea de código que ves aquí, el SIG-G0. Esto lo que hace es que nos pone el cursor de lectura en el primer bit, en el bit 0 de nuestra, es decir, al inicio de nuestro archivo. Con lo cual, si con esta pequeña línea tan sencilla, ya sí que te funcionaría el resto del código. Te lee perfectamente, lee hasta el final, puedes hacer lo que quieras y luego podrías volver a escribir, ¿vale? Pero siempre después de haber escrito algo, si quieres volver a trabajar en modo lectura, coloca con SIG-G0 el cursor de lectura de tu archivo al principio del mismo, ¿vale? Bueno, pues este es un truco que no sabe todo el mundo y que, bueno, pues tú ahora ya sabes y puedes poner en práctica. Ficheros y subprocesos. ¿Cómo se trabaja cuando vayamos a pasar un fichero a un subproceso, a un procedimiento o a una función? Bueno, aquí tienes un ejemplo de llamada pasando como atributo
un fichero y luego en la declaración, la definición de la función, cómo tenemos que ponerlo. Mira, aquí abajo, nuevo cliente sería un procedimiento al que le pasamos el fichero. Pues simplemente pones el identificador, fichero escritura, ya está. Eso es muy sencillo. Y luego en la declaración, en este caso es void porque es un proceso que no devuelve ningún dato, es un procedimiento. Nuevo cliente y después pondríamos offstream o ifstream, dependiendo si vamos a trabajar con lectura o con escritura. Y ponemos por referencia y ya el identificador que le queramos dar al archivo dentro de ese subproceso, en este caso f, que ya sabes que no tiene por qué ser, de hecho es mejor que no, es bueno que no sea el mismo identificador que tiene el fichero en el resto del programa, que se llama fichero escritura. Bueno, todo esto ya sé que es mucha información, todo esto se ve mejor con la práctica. En el siguiente vídeo vamos a hacer 10 ejercicios como siempre, totalmente explicados, totalmente corregidos. Yo te recomiendo que quizá los 2 primeros, como mucho los 4 primeros, pues si no tienes mucha idea, no te has enterado muy bien de esto, pues a lo mejor puedes recurrir directamente a mirar el código, a mirar la solución, ¿vale? Intenta hacerlo, pero después pues yo creo que es normal que puedas ver la solución, la copies, la analices, cambies cosas, pruebes y que la entiendas perfectamente, que sepas cada línea por qué está ahí, qué es lo que hace, que cambies cosas, para que veas que si cambias ciertas cosas pues no va a funcionar o va a funcionar de otra manera. Y luego quizá a partir de esos 2, 3, 4 primeros ejercicios que son sencillos y ya hayas cogido un poquito el truco de cómo se crea un archivo, cómo se lee, cómo se escribe, a partir de ahí sí que puedes intentar hacer los ejercicios sin mirar el código, sin mirar la solución. Ya sabes que yo te recomiendo de todas maneras que una vez que tú tengas hecho tu propio código, aún así compares con mi solución, aunque te funcione, para que veas otras maneras de hacerlo y puedas aprender más. Pero bueno, ya te digo que los primeros ejercicios los puedes hacer mirando directamente. Bueno, pues no me enrollo más, que vaya todo bien, te veo en el siguiente vídeo de ejercicios y mientras tanto, pues eso, lo de siempre, que vaya todo muy bien, hasta luego.